Pues nosotros decíamos en algún momento que inicialmente yo tenía mis reservas con la reforma, pero ante lo inminente no se puede ser necio. El presidente Luis Abinader tiene todo el derecho de plasmar su visión de lo que él entiende que debe ser su legado histórico en las transformaciones de los 4 ejes que ya hemos mencionado aquí, pues con mucha reiteración. Pero siempre como que nos ha quedado, ¿qué será, qué será, qué será? No doy, como que tú saboreas de qué es helado. Tú ves esos helados de fundita que al final tú no sabes de qué son. O sea, hay algo como que tú dices, ¿qué es? ¿Qué hay detrás? ¿Por qué el presidente que tiene todo lo que quiere para gobernar como quisiera se embarca en esta reforma a la Constitución? ¿Hay algo detrás? Bueno, señores, de unos días para acá, especialmente el día de ayer, pues ha surgido la posibilidad de que quizás, y sin quizás, la Asamblea Revisoria podría, después que tenga ahí. ¿Y qué tal si además del candado de Danilo Medina, que dice que no puede el presidente del 16-20 presentarse nunca jamás, que dijo Luis Abinader, yo mismo me pongo una para que no tengan miedo y me apoyen en la reforma, como apoyamos al presidente en su reforma, ¿verdad? La gente le votó mayoritariamente para que él tenga esas potestades de cambiar lo que quiere en la Constitución y plasmar su visión. Pero señores, piensen en esto, el único que quedaría de los viejos, porque ya Hipólito Mejía no está aspirando, sería Leonel Fernández. Se haría una reforma que va a inhabilitar al presidente que está en turno, pero quedaría vivo Leonel Fernández. Y algo que no habíamos pensado, que algunos sí lo pensaron, pero no lo habían dicho, es que quizás en esta reforma constitucional se podría presentar la idea, ¿y qué tal si incluimos que él tuvo 2 periodos consecutivos, porque en verdad a Leonel le cabe? Dicen que las leyes no son retroactivas. Sí. Julio Curi, que ahorita esperamos poder conversar con él, tiene una teoría que ya el otro día que conversamos la dijo, que Leonel siempre ha estado inhabilitado, pero parece ser que dentro de las cosas que quien se ha denominado guardián de la Constitución, Leonel Fernández, temería, y esto yo no soy constitucionalista, tendríamos que consultar, ojalá que Julio Curi pueda conversar con nosotros como tenemos planeado, a ver qué tanto asidero tiene que se haga una reforma que perjudique retroactivamente a alguien que ya estaba habilitado. Por ahí vendría la discusión y hay que decir que el Senado de la República Dominicana ha avanzado precisamente en la tramitación de este proyecto de reforma constitucional, al enviar ya la propuesta a la Comisión Bicameral para su estudio detallado. Lo que sabemos es que eso no está en la propuesta. Le consulté anoche rápidamente a algunos amigos cuando vi el run en las redes sociales, pero a menos que eso salga como el conejo mágico de aquel sombrero, eso no está contemplado. Entonces, la moción para esta reforma fue presentada por el presidente del Senado, el señor Ricardo de los Santos, quien explicó que dada la complejidad del proyecto es esencial contar con la participación de los diputados en la elaboración del informe correspondiente. La comisión bicameral que llevará a cabo el análisis del proyecto estará compuesta por los senadores y será presidida por Pedro Catrén, que es el senador de Samaná. Además, integrarán la comisión los senadores Cristóbal Castillo, Julio Fulcar, que es el senador de Peravia, lo vimos ahí en todas las caravanas con Marileidy Paulino. Estará Omar Fernández, de la Fuerza del Pueblo, por el Distrito Nacional, Félix Bautista, de San Juan de la Maguana, Antonio Taveras, de la provincia de Santo Domingo, Franklin Romero Morillo, de la provincia de Duarte, Lía Díaz, de la provincia de Azua, y Rogelio Genao, por La Vega. Se ha incluido también al senador Antonio Marte del partido Primero la Gente, PPG, quien solicitó ser parte de la comisión, argumentando que tiene mucho que aportar en el proceso de reforma, Nelson. Mira, Colombia, pero creo que el doctor Leonel Fernández Reina tiene ahí algunos guardianes para que ese tema no ingrese. Para que defienda la Constitución. Está su hijo. O los guardiancitos. Está su hijo en la comisión. Guachimancito. Exacto. Sí. Omar, pero además está Félix Bautista ahí, que también es amigo de Leonel. Es decir, puede ser, como dices tú, que salga un conejo de último minuto. Yo fuera, bueno, tengo mi opinión que la voy a dar al final sobre el tema de 2 periodos y nunca más. Pero vamos a seguir compartiendo con ustedes. Señores, los invito a suscribirse a nuestra plataforma del Tanto TV, a nuestro programa también de Una Nueva Mañana y a dejar sus comentarios durante todo nuestro programa.
Dice que el proyecto fue aprobado, obviamente, con 23 votos a favor, mientras que 5 senadores votaron en contra, obviamente, ¿no? Omar Fernández, del Distrito Nacional, entre ellos Félix Bautista de San Juan y Edward Espíritu Santo de la Romana. Actualmente los representantes de la Cámara de Diputados para la comisión aún están pendientes de ser designados, eso hay que decirlo. Esta comisión será responsable, escuchen bien, de estudiar el proyecto en profundidad y en detalle y elaborar un informe que será presentado para su consideración en el Congreso. Yo le había dicho a mi querido amigo y hermano Vargavila Riverón, que ayer tuvimos un invitado de lujo hablando del tema de qué tiempo puede tomar una modificación de una constitución de un país. Mis amores, y eso en ninguna parte del planeta es express, aunque tenga la Cámara a favor. Si sucede en República Dominicana, sería un milagro. Aquí lo hacen en lo que dicen berenjena. ¿Berenjena? En lo que dicen berenjena. ¿Berenjena? Lo demuestra del 2015. Bueno, la del 2010 duró un poco más, pero ahorita yo voy a abundar. Ok, por favor. Señores, nuestro expresidente que todos conocemos, Leonel Fernández Reina, señores, presidente también o líder, cabeza del partido Fuerza del Pueblo. Líder de la oposición. Líder de la oposición, sí, efectivamente, porque ya, bueno, pero una cosa es lo que a usted le gusta y otra es la verdad. Exacto. Entonces, efectivamente, el líder de la oposición, Leonel Fernández, se ha pronunciado, señores, diciendo que él rechaza contundentemente este tema de la reforma constitucional propuesta por el actual presidente Luis Abinader. Pues durante un acto que la Fuerza del Pueblo titula La Voz con el Pueblo, Leonel Fernández estuvo criticando varios aspectos de las propuestas y sobre todo de las recientes declaraciones que ha dado el presidente Luis Abinader sobre específicamente el tema de la independencia del Ministerio Público. Fernández ha dicho que Luis Abinader está confundido, así como usted lo escucha. Dice él que él ha confundido lo que son las competencias de quien es el Procurador General de la República versus cuáles son las competencias o lo que debe tener el Ministerio Público en general. Según Leonel Fernández, el Ministerio Público ya goza de una independencia funcional, administrativa y presupuestaria, tal como establece, y ahí cita los artículos, que es el artículo 10, y también la ley orgánica 133-11. Leonel estuvo enfatizando que el discurso de Abinader sobre la independencia del Ministerio Público es erróneo y que esta autonomía ya está garantizada por la legislación vigente. También estuvo criticando la percepción de Abinader de haber impuesto por convicción un Ministerio Público independiente, llamándolo, señores, pretencioso y presumido. Pues Leonel reiteró que la Fuerza del Pueblo no respalda la propuesta de reforma constitucional presentada por el Poder Ejecutivo, que para hacerles un breve recordatorio, los puntos principales que ha mencionado el actual presidente Luis Abinader, que va a incluir esta reforma, es la unificación de las elecciones municipales, congresuales y presidenciales. Sabemos que hace ya unos años eran de esa forma. Correcto. Luego se dividieron porque se supone que lo que convenía, lo que más nos funcionaba era separarlas, y ahora estamos regresando, como bien dijo un invitado que tuvimos aquí hace unos días, volviendo a algo que se cambió hace más de 30, 40 años. También, señores, el tema de la reducción de los diputados, bajar el número de diputados a 137. ¿Cuánto? So pena, y cuidado lo que tú dices, Nelson, y la introducción de una cláusula pétrea para evitar que un presidente altere el mandato presidencial en su beneficio, que, bueno, ahí hay un tema. Ahí hay un tema. Que Colombia Alcántara yo creo que es la que nos lo va a explicar más adelante. Aquí está Vargavila también, ¿eh? No me Vargavila. dejen todo a mí, ¿eh? Un erudito. Señores, finalmente, pues, dentro de estos puntos principales, yo me imagino que el presidente Luis Abinader, que el expresidente Leonel Fernández también se va a quejar y también va a criticar estos otros puntos. No se va solamente a enfocar en el tema del Ministerio Público y del Procurador General de la República. Él dijo que precisamente en unos días va a estar explicando las razones de su rechazo. O sea que aquí estaremos pendientes para ver
¿Qué va a decir Leonel Fernández sobre estos otros puntos? Lo que sí sabemos desde ya es que los va a criticar, al igual que ha criticado el tema del Ministerio Público, como dijo... No, correcto. La Fuerza del Pueblo está en contra de la reforma completa. En general, claro. De cada párrafo, cada letra. Pero solamente ha refutado el tema del Ministerio Público y del Procurador y ha dado las razones de por qué. Lo otro no ha mencionado razones. No, los próximos días la Fuerza del Pueblo ya va a hacer un comentario. Qué es lo que pasa. Antes de pasar con mi compañero, amigo, colega y hermano, Nico Bambán, que tenemos el gran honor de estar con él hoy, este tema de la reforma constitucional número 40, sería la reforma número 40 la que se haría ahora en este proceso. O sea, esta es la constitución más modificada, creo que de la bolita del mundo. Desde que tengo uso de razón y he leído muchísimas constituciones. Por ejemplo, en Haití, la constitución que tienen vigente actualmente es la de 1987. O sea, bueno, cuando yo nací en el 87, no creo que quizás tiene sea 37 años. No es un buen ejemplo. Pero sí, no es un buen ejemplo. No es un buen ejemplo, pero me refiero, quiero equiparar de que nosotros, por ejemplo, la Constitución británica, que no es un pedazo de papel. Ellos tienen allá, se rigen porque entienden que los derechos y deberes deben cumplirlos. Pero allá no hay más de 2 enmiendas. Estados Unidos, ¿cuántas enmiendas tiene la Constitución? Tiene muy pocas enmiendas. Entonces, cuando me refiero a que esta es la Constitución más modificada, creo que de la región, y cuidado si del mundo, hago alusión, y no lo digo ahora porque se está debatiendo una nueva modificación constitucional, sino que aquí la mayoría de reformas a nuestra Carta Magna han versado sobre los trajes a la medida que se han hecho los presidentes de turno. Entonces, claro. Ahora, hay que ser justo si querés ser feliz, decía Juan Pablo Duarte. Sí. Sería la primera vez en la historia de la República Dominicana que un presidente no está promoviendo una modificación constitucional para hacerse un traje a la medida. Y paso a explicar por qué. Y los ejemplos están ahí. Ejemplo, lo más reciente que tenemos, vámonos a los últimos 24 años. 2002, Hipólito Mejía Domínguez. 2010, que aunque Leonel en ese momento se dijo que el hombre está habilitado porque no tenía efectos retroactivos la ley, pero eso fue un caramelo envenenado, esa modificación del 2010. Si bien es cierto que tuvo avances significativos en términos jurisprudenciales, como la Carta Magna, que es el árbol normativo que rige todas las demás leyes, pero también ahí Leonel tuvo cierto blindaje. 2015, Danilo Medina Sánchez. Esa fue la reforma más descarada que se hizo, porque se hizo lo que dicen berenjena. En 2 días se hizo esa reforma constitucional, cuando Danilo Medina envió al Senado, que Reinaldo Pared Pérez era el presidente del Senado, de la Asamblea Nacional, en ese momento. Eso se hizo en menos de una semana. Entonces, muchos de esos sectores, o algunos de esos sectores que hoy se oponen, fueron los primeros que apoyaron la modificación del 2015. Entonces, ¿con qué moral? No se puede predicar la moral en calzoncillos, por amor a Dios. Creo que hay que ser coherente. En la República Dominicana estamos ávidos de políticos coherentes, sinceros, honestos. Entonces, lo que era bueno en el 2015, porque le beneficiaba a su facción política, ahora es malo. Porque el melado de casa es más dulce. No, así no. Vamos a ser sensatos, por Dios. Y esto se lo digo a quienes apoyaron la reforma del 2015 para hacer un traje a la medida única y exclusivamente al presidente de entonces, Danilo Medina Sánchez. Y ahora que se está impulsando un proyecto de modificación constitucional por primera vez en la historia republicana para no hacerle un traje a la medida al presidente de turno, entonces están opuestos. ¿Quién entiende a estos politiqueros incoherentes, insensatos, algunos que tenemos en la República Dominicana? Quería decir eso. Entonces, hoy, el Partido Revolucionario Moderno, PRM, partido oficialista, va a reunir a todos sus diputados y senadores, su comisión política, para discutir de manera interna algunos de los puntos que se están planteando en esta reforma constitucional. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, bien hecho, ha dicho que esta reunión forma parte del proceso de diálogo promovido por el PRM para alcanzar un consenso interno sobre los distintos aspectos de la modificación
a la Carta Magna. Disculpa, Vargas, y alinearlos también, porque a veces pasa, si no hace esa reunión y él no conversa de frente con los legisladores, puede ser que uno empiece y se mande solo. Efectivamente. Ojo con eso. Efectivamente. Entonces, ha dicho Pacheco además que esta reunión incluirá a todos los legisladores, los 145 diputados del PRM y los 29 senadores del PRM, los miembros de la dirección política, la dirección ejecutiva. Y que con esto ha dicho además Pacheco que a la sazón es vicepresidente de la Asamblea Nacional en su condición de presidente de la Cámara de Diputados, que como tú señalabas, Nelson, ciertamente busca consolidar el respaldo del PRM. Correcto. Tiene que hacerlo. A esta propuesta de modificación constitucional, abordando cualquier inquietud, cualquier elemento de discusión y disculpa, Vargas, corrígeme, creo que Pacheco incluso fue uno de los que propuso la reducción de diputados, ¿o me equivoco? Efectivamente, él fue uno de los primeros en salir, lo hizo hace algunos meses, en afirmar que ese Congreso había que replantearlo porque tenía demasiadas curules y para un territorio como la República Dominicana no se concebía. Pero aquí en una ocasión se estaba planteando dividir la provincia de Santo Domingo, disque para hacer la provincia Mella, porque parece que había insatisfacciones de algunos compañeros de ese partido en ese momento cuando estaba gobernando, que no había dónde insertarlos y querían crear esa provincia, querían picotear más la provincia de Santo Domingo. Entonces, eso es una locura. La mayoría de esas curules de diputados, incluso hasta senadores, nosotros tenemos muchos senadores también para territorios pequeños, fue cuando se generaban insatisfacciones a lo interno de los partidos políticos que tenían incidencia y que estaban gobernando y que tenían mayoría en el Congreso. Entonces, un grupo de dirigentes de un sector determinado, de un territorio, impulsaba la creación de un nuevo territorio para ellos ser los que dirigieran y así satisfacer esa sed y esa apetencia de poder y de esas insatisfacciones que tenían. Entonces, fruto de eso es que tenemos hoy tantos diputados en territorios hasta pequeños y tantos senadores. Entonces, ciertamente eso hay que replantearlo. Para pasar con Nicolás, más sectores se están pronunciando a favor de la reforma constitucional. Lo acaba de hacer la Confederación de Dominicana de la Unidad Evangélica, CODUE, a través del presidente de ese organismo, el pastor Feliciano Lace, que ha favorecido que se realice una reforma constitucional para modificar los puntos planteados por el presidente Luis Abinader, ya que el Estado dominicano tendrá un ahorro significativo al unificar las elecciones y reducir el número de diputados, monto que podría utilizarse para obras sociales en beneficio de la población dominicana, ha dicho el presidente del CODO, Nico Bambán. Tú sabes que yo estoy un poco ansioso por ver o escuchar las declaraciones de Leonel Fernández, porque, bueno, sería interesante saber cuáles son sus razones para oponerse a la reforma de la Constitución. Claro está, yo entiendo que en la ocasión pasada, cuando él se declaró como el guardián de la Constitución, no sé si lo recuerdan, había una razón, un motivo principal, que era la oposición a la repostulación, ¿verdad?, del presidente actual en ese entonces. Ya ese motivo no lo tenemos, entonces ahora sería bueno saber cuál es su posición en torno a esto, porque, bueno, o sea, no tiene como sentido quizás oponerse simplemente por oponerse. Entonces, sería bueno, y vamos a ver, ¿verdad?, cuáles son sus declaraciones. Nicolás, decía Yamel específicamente en cuanto al Ministerio Público, que es la gran discusión. Luis Abinader desde la oposición hablaba de un Ministerio Público independiente, y Leonel Fernández, Radamés Jiménez, que fue procurador, y todo ese grupo que le siguen entienden que ya es suficientemente independiente, y que lo nombre el Consejo Nacional de la Magistratura o lo nombre el presidente en persona no lo hace ni más ni menos independiente. Pero además, mirando el caso de Perú, que no ha podido tener un presidente. Correcto, buen ejemplo. Tiene 7 presidentes que no terminan, algunos de ellos quitándose la vida. Tener un procurador
no que le obedezca al presidente, sino que no se sepa qué pato puso ese huevo, también es afilar cuchillo para su garganta. Y como dicen algunos de los que le defienden, yo no estoy ni en favor ni en contra en esa posición, ciertamente, pero si Estados Unidos es como nuestra meta a seguir, en Estados Unidos el presidente nombra al procurador y de hecho nombra a los jueces cuando se abre la vacante. Pero Luis Abinader ha estado empecinado desde antes de ser presidente y en esto ha sido coherente. Acuérdense que el buque insignia de la oposición era la corrupción. Yo pienso que la persona que más le ha hecho daño a la historia de la justicia en la parte del Ministerio Público tiene nombre y apellido. Se llama Jean Alain Rodríguez. Por la persona, porque mira, más que el cargo es la persona. Y hay personas que enaltecen los cargos y algunos que lo arrastran. Y la forma en que Jean Alain se manejó, no solamente por los casos de corrupción que se les indican, sino por cómo se presentó ante el Consejo Nacional de la Magistratura en ese abuso contra doña Miriam Germán, que lo perseguirá toda su vida. Eso, o sea, no se puede hablar de Jean Alain sin recordar ese infame momento, pero además la forma de los negocios, todo lo que, la forma en que él, siendo servil, que por más que a Danilo Medina mismo le criticaron su gente que lo quite, no lo quitó, porque yo pienso que es sano que un procurador dure 2 años y basta. Lo ponga quien lo ponga, sea el presidente, sea el consejo, sea la junta de vecinos, el que lo ponga. 4 años es mucho tiempo para ciertas posiciones, jefe de la policía, ministro de defensa y procurador. Entonces, como le hizo tanto daño Jean Alain, coge la oposición esa bandera y dice, no, este procurador ahora hay que traerlo de Marte o de Júpiter, porque los de aquí no sirven. Tú sabes, un poco esa es la lectura que yo le doy, y es donde más se opone Leonel Fernández para aportarte ahí en ese chin, Nicolás. Sí, bueno, sería bueno igual conocer su posición, porque yo lo que digo es que independientemente la posición de él, para mí debería ser, vamos a estudiar esto y vamos a ver, o sea, que lo que usted está planteando, vamos a estudiarlo, o sea, no simplemente encerrarse en que no estamos de acuerdo. Hay una cosa, me encanta, Nicolás, lo que le acabas de decir, hay un tema que se llama oposición constructiva. Exacto. Se llama eso, ¿no, verdad? Veamos el texto. Y también veamos nosotros, también puede ser una oportunidad para enriquecer la Constitución, porque tal como planteaba Vargas Vila Riverón, si tenemos una Constitución que ya tiene sus añitos y han pasado cosas, tecnología, leyes nuevas, nueva inteligencia artificial, miremos ahí algo, ¿no, verdad?, que nos pueda aportar como país. Yo espero de verdad que no se cierre la oposición, siempre lo he dicho, y que tenga una mirada más constructiva. No tiene la opción de cerrarse ni de abrirse, son 3 senadores que tiene. Y le incluyeron 2 en la comisión. La democracia dice que la minoría se escucha, se aplaude y se aplasta. El temor puede ser ese también. Exacto, el temor puede ser ese, ok, vamos a estudiarlo, pero lo estudiamos, pero cualquier... Pero eso pena. Yo le tiré una cosita y nadie me hizo coro. Yo empecé el programa, mi comentario y nadie me hizo coro. Una cosita. Y no será que el temor de Leonel, que Nicolás Castillo se pregunta, pero además de lo del procurador, ¿qué es lo que él dice? Porque él quería unos candados en el 2015. Exacto. Y no será que pueden... Señores, piensen eso. Esto es una reforma que va a dejar al único viejo vivo, es a Leonel. Entonces, Luis dice, vengan, métanme preso a mí. No Colombia. vuelvo más, no me repostulo. Pero Danilo se queda con el transitorio. Y Leonel va a seguir vivo, que fue 3 veces. Se tiró 3 en la costilla y quiere 2 más. Pero de una cosa sí tenemos que estar claros. No me han hecho coro con eso. Y si Leonel teme que la reforma hay de sorpresa. Sí. ¡Pam! Es entendible. Ahora, por eso, inclusive, por eso están los 2 guachimanes de Leonel ahí. Su hijo, Omar Fernández, senador del Distrito Nacional, y el senador Félix Bautista, que también es abogado. Ambos son abogados. Entonces, si en esa comisión bicameral que fue designada para estudiar este proyecto de modificación constitucional, están 2 altos dirigentes del principal partido opositor, donde su líder y presidente y expresidente está diciendo que no, que está en desacuerdo, entonces ellos van a tener la oportunidad de poner sus puntos de vista, o sea, sus 2 guachimanes que le van a custodiar la constitución de Leonel Fernández y los intereses de Leonel Fernández y también de la fuerza del pueblo. Pero en algo sí tenemos que estar bien claro, es que no podemos continuar con este relajo histórico que hemos tenido, y aquí voy con el tema del procurador o procuradora general, de que un dirigente de un partido político salga de la más alta cúpula de la estructura partidaria
se quite una gorra y vaya a dirigir el Ministerio Público, Sí. que es el ministerio más importante de un país. Eso sería terrible. Como ha estado Eso es lo que pasando no se debería anteriormente. permitir. Y usted citaba un ejemplo, el caso Jean Alain. Salió directamente el Comité Central a dirigir el Ministerio Público. El caso del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, que es un gran profesional de la judicatura, pero salió del Comité Central del PLD. Directamente se quitó una cachucha, una gorra, a dirigir, exacto, de Indotel, a dirigir la Suprema Corte de Justicia. Entonces, ese relajo, al igual que la modificación constitucional, porque aquí presidentes anteriores se han limpiado por donde no da el sol con la Constitución. Entonces, vamos a ponernos en contexto, porque mucha gente está opinando y está diciendo que Abinader busca habilitarse, pero Abinader ha sido claro y categórico de que él no pretende hacerse un traje a la medida. Ahora, vamos a estar observando, obviamente, pero pienso que es muy temprano para comenzar a hacer conjeturas y a plantear este tipo de posiciones. Ciertamente, si la modificación constitucional lo que busca es robustecerla, lo que busca es colocarle esos instrumentos para que sea más fuerte y no se puede estar modificando a cada momento, cada vez que a un presidente le da la gana de hacerlo, entonces entiendo que esa modificación constitucional es viable, es favorable y es muy acertada en este momento. Tenemos al doctor Julio Curi en línea, como habíamos anunciado. Si hay alguna posibilidad y si la negativa de Leonel Fernández como vigilante de la Constitución, como se ha denominado él mismo, sería por el temor de quedar inhabilitado. Creo que el jurista Julio Curi puede arrojarnos luz. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Buenos días, Colombia. Mientras esperaba que mi entrada me subieran al aire, porque estoy por teléfono, perdón, que no sé quién estaba hablando, ¿no? Y comentaba, hacía un comentario en torno a la mudanza del artículo 124, que es el que prevé el modelo presidencial, al artículo 268, que es el que contempla entre nosotros la única cláusula intangible. Es decir, la única cláusula que se le, norma constitucional que se le indispone, que la modificación se le indispone al constituyente. Son las llamadas cláusulas pétreas. Yo quería hacer, pues, antes de cualquier pregunta, una precisión en torno a eso. Miren, el tema no es pacífico. La doctrina lleva años debatiéndose en torno a la posibilidad que tiene el constituyente, es decir, el legislador que reforma la Constitución, respecto de la posibilidad de modificar las cláusulas pétreas. Porque aquí entran en conflicto, se presenta una tensión entre el principio de soberanía popular, artículo 2 de la Constitución, porque la soberanía reside en el pueblo, que es el potentador de todos los poderes públicos, y el principio de supremacía de la Constitución, que es en virtud del cual se presentarían indisponibles las cláusulas pétreas para su reforma. Y hasta ahora el consenso mayoritario de la doctrina se inclina por reconocerle soberanía al pueblo para modificar las cláusulas pétreas. Ha sucedido así en la mayoría de los países de América Latina, entre ellos el más reciente fue Honduras, pero en casi todos. O sea, el hecho de que se lleve ahora el régimen presidencial al artículo 268 para que en lo adelante se le indisponga al constituyente no será obstáculo para que dentro de 2, 3, 5, 10, 15, 20 años, cuando sea, el constituyente, es decir, la Asamblea Revisora, decida suprimir ese régimen de los 2 periodos consecutivos para establecer un periodo sí y otro no, o la reelección indefinida, lo puede hacer. Por eso yo era partidario, con el mayor respeto al presidente de la República, de que el candado, como popularmente se ha bautizado esto, hubiese sido más efectivo si en lugar de hacer lo que se ha propuesto, hubiésemos llevado la mayoría requerida para modificar el artículo 124, como hoy se exige, de las 2/3 partes de la Asamblea Revisora, del quórum de la Asamblea Revisora, a las 3/4 partes, de las 2/3 partes a las 3/4 partes. Porque eso sí era agravar el procedimiento de reforma.
Muy bien. Era una precisión que quería hacer, una precisión académica, porque el hecho de que hoy se mude el contenido del artículo 124, que es el que consagra el régimen presidencial, al artículo 268, que es la cláusula pétrea de nosotros, no va a ser suficiente como para asegurar que cuando un partido tenga una mayoría como la que hoy tiene el Partido Revolucionario Moderno y quiera suprimir o modificar el régimen presidencial, no lo puede hacer. Y nos parece lógico, aún a los que no somos expertos en la Constitución, que el carácter de lo permanente no lo pueden definir una generación en el presente. Pero bueno, se ha sonado a nivel de redes sociales, de gente improvisada, ¿verdad?, que no es experto en la Constitución, que podría Leonel Fernández ser afectado con quedar inhabilitado, como de hecho el presidente Luis Abinader dice que él mismo se va, ¿verdad?, y que va a mantener la cláusula o el artículo que habla del transitorio de Danilo Medina. ¿Hay alguna posibilidad de que los derechos de Leonel Fernández, que ha sido candidato 2 veces, en el futuro, con una modificación en este momento, se le afecten? Bueno, no ha sido candidato 2 veces, pero ha sido 5 veces candidato. No, me refiero en este tiempo, después de la modificación del 10. Ah, ya. Bueno, no, porque las meras expectativas pueden ser afectadas por una reforma. Lo que no se pueden es afectar derechos adquiridos, y no se adquieren derechos por las expectativas. Yo he sostenido, y de hecho en una reunión que sostuvimos un grupo de abogados el lunes pasado, cuyo nombre me reservo, este tema salió a discusión. Y todos tenemos el mismo consenso, lo que pasa es que hemos dejado que se fije en el imaginario colectivo la idea de que cada vez que la Constitución se reforma, opera como una cuenta nueva. Porque eso tiene su origen en una sentencia de la Suprema Corte de Justicia del año 1995, y quizás no tengamos tiempo para volver atrás. Esa fue la célebre sentencia de la Suprema de Néstor Contino Ibar, con motivo del recorte del periodo presidencial de 1994-98, que por la presión de la comunidad internacional ante la aprobada Comisión de Fraude ante el proceso electoral, Balaguer consintió en recortar su periodo a 2 años, después de que el pueblo asistiera a ese torneo electoral, sufragara por un periodo de 4 años y entonces el constituyente lo recortara a 2 años. Y en esa reforma se produjo ese recorte, lo que quiere, retroactuó, desconoció una situación jurídica que ya se había configurado al amparo de la Constitución de 1966, que era la que estaba entonces en vigor. Y se produjo esa situación y con motivo de una acción directa en inconstitucionalidad que se presentó ante la Suprema Corte, que era el órgano que entonces tenía competencia para definir este tipo de acciones, en una salida política y no jurídica, se sostuvo que las reformas constitucionales, a diferencia de las leyes, sí pueden volver atrás y llevarse de encuentro derechos adquiridos y situaciones jurídicas asentadas al amparo de un texto previo. Eso no existe en ninguna parte, solamente aquí, en República Dominicana. Y entonces a partir de ahí hemos visado esa teoría y desconocido, por ejemplo, que cuando Hipólito Mejía fue candidato en el año 2004, ¿no?, en base a la Constitución del 2002, que establecía el derecho a una repostulación consecutiva y no más, él quedó irremisiblemente atrapado en esa consecuencia. Y por tanto, independientemente de que se modificara en lo adelante, no podía volver a ser el candidato presidencial. Pero lo fue en el 2012. En el 2012. Lo fue. ¿Por qué? Porque cuando se modifique en el 2010 la Constitución, ya también Leonel Fernández había aspirado en el 2008 en base a esa misma Constitución del 2002 y por consiguiente también había quedado atrapado, irremisiblemente atrapado en la consecuencia del nunca jamás. Nunca impugnó la candidatura de Hipólito Mejía porque tenía por propósito aspirar en el 2016, creyendo en la teoría del reseteo. Entonces, ¿cómo se desmonta, doctor, perdón, cómo se desmonta la teoría del reseteo para que la gente también común entienda que
según lo que ustedes han discutido con el grupo de abogados que mencionaron, hay un sustento y no se repite en ninguna parte del mundo esa capacidad de hacerse nueva la Constitución cada vez que se hace una modificación. Eso solo sucede aquí. ¿Cómo se evita ese, no sé si ya se colocó reseteo en el imaginario, qué se puede hacer? Por ejemplo, Leonel Fernández va a seguir siendo candidato. Según lo que tú estás diciendo, estaría ilegítimo siendo candidato todo este tiempo. Bueno, no debió haberlo sido en el 2016 ni en el 2020, como tampoco Hipólito Mejía debió haberlo sido en el año 2012. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Pero nosotros todos hemos consentido, incluyendo los abogados que tenemos, no me quiero incluir, los abogados que tienen el talento, la pericia, para poder fijar posiciones al respecto, no lo hacen porque prefieren consentir con su silencio para no... En fin, prefiero yo guardarme mi opinión al respecto. Pero esa es la verdad. En ninguna parte del mundo, digamos, para valerme un ejemplo que pueda ser esclarecedor. Ustedes saben que el periodo de ejercicio de los miembros de la Junta Central Electoral es de 4 años, ¿verdad? Sí. Digamos que hoy, en base a la Constitución, que todavía está vigente entre nosotros, que es la del 2015, se eligen a los nuevos miembros. Tendrían 4 años de ejercicio. Pero mañana, cuando se modifique la Constitución, se recorte su periodo a 2 años. Yo les pregunto, entonces, ¿por cuánto tiempo estarían los miembros de la Junta Central Electoral? ¿Por 4 o por 2? Y yo les voy a responder, por 4, porque ellos estarían regidos por la Constitución en virtud de la cual fueron escogidos. ¿Entienden? Porque la ley que rige o el texto normativo que dice es el que está en vigor en el momento en que se produce la situación jurídica, que es así como se llama, en el momento en que se consolida. Entonces, cuando Leonel Fernández aspira a la presidencia de la República en el año 2004, el texto constitucional en vigor era del 2002, que preveía el derecho a una reestructuración y nunca más. Esa era la consecuencia. Doctor, cuando él aspira en el 2008, él sabía que no podía volver a aspirar jamás. Sí. Entonces aspira en el 2008 y quedó inhabilitado. Y él, creyendo en la teoría del reseteo, convence a Miguel Arias para que se modifique la Constitución en el 2010 y se cambie el régimen para prohibir la reelección consecutiva, la repostulación consecutiva, y es ahí donde entonces viene esta gran confusión. Le dio ese caramelo envenenado, Miguel Vargas. Doctor, el caso ahora también, porque esta discusión de la reforma constitucional no se reduce a lo presidencial o la habilitación o inhabilitación de lo presidencial, sino también de la reducción de la cantidad de diputados. Entonces, quiero que usted le aclare al país y al mundo que si se logra aprobar esta reducción de 54 diputados en el Congreso Nacional, ¿esto regirá a partir de cuándo, entonces, si se logra hacer como envió el Poder Ejecutivo? Sí, a ver, tendría que ser a partir del 2032. Exacto. Pienso yo, porque me hace una pregunta que yo no he reflexionado en torno a eso aún. No lo he hecho, ¿no? Ok. No sé si se pudiera hacer a partir del 2028. Puede que sí. Pero bueno, yo sí he creído que nosotros debemos volver, a ustedes quizás no lo saben, pero a lo largo de muchos años, durante el siglo antepasado, nosotros tuvimos un sistema unicameralista. Era una sola cámara que había entre nosotros. Y para un país tan pequeño, con apenas 10 millones de habitantes, yo creo que es necesario que tengamos 2 cámaras legislativas. Bastaría una. Lo que debemos es ser más exigentes con nuestros representantes. Usted plantea que nos llevemos una de las cámaras. ¿Cuál deberíamos llevarnos? ¿Cuál de las dos? ¿El Senado o la Cámara de Diputados? El Senado, sí, claro está, el Senado. ¿Que eliminemos el Senado? Sí, claro, eso es lo que se impone. Tiene que ser una más representativa, más, es decir, no puede reducirse a un solo representante por provincia, tiene que ser por, qué sé yo, debemos buscar un mecanismo de representación más plural,
pero que sea una sola Cámara. Y debemos ser, como ya yo digo, más exigentes, porque lo que más tenemos ahí son supuestos representantes que nunca levantan la mano, ni la voz, ni tienen voz. Que no representan a nadie, se representan ellos. Para nada. Doctor, ¿podríamos entonces concluir con este tema de la reducción de 53 diputados que usted 54, estaría... 53. 53. ¿Usted estaría de acuerdo con esa reducción a pesar de que pataleen, ¿verdad?, los que aspiran más adelante? Sí, absolutamente. Y puede ser el primer paso, digamos, hacia la vuelta a un sistema bicameralista. Ahora, ojo, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Ese es el proyecto de reforma constitucional que ha presentado el presidente de la República. Esa ley que declara la necesidad de la reforma es la única, de conformidad con la Constitución, que el presidente está obligado a promulgar sin posibilidad de observarla. Y cuando la Asamblea Nacional se reúna y finalmente vote las reformas, no se trata de un proyecto de ley que remite al Poder Ejecutivo para que promulgue, es un acto de proclamación que se hace en la propia Asamblea. De manera que lo que apruebe la Asamblea puede ser completamente distinto a lo que el presidente aspira en su proyecto de reforma. Por consiguiente, es probable que ese aspecto de la reforma no se apruebe, que lo que él pretende con relación al transitorio de que él quede inhabilitado para torneos electorales sucesivos también sea rechazado, aunque se trata de un vipio, porque él de hecho está inhabilitado de conformidad con el artículo 124 actual. Pero sabemos cómo entendemos las cosas aquí. En fin, la Asamblea es soberana para lo que tiene puede producir modificaciones orientadas a muchísimos otros artículos de la Constitución. En ese sentido, doctor, no me confirmó, me lo puede confirmar ahora para aclarar. Puede presentarse, aunque no conozcamos, una propuesta de que Leonel Fernández sea incluido entre los presidentes como Danilo, Luis Abinader, el propio Hipólito, que como ya fueron, bueno, Hipólito no tuvo 2 periodos consecutivos. No. ¿Puede introducirse? Sí, por supuesto que sí. No, Hipólito no tuvo 2, pero agotó su derecho a la repostulación consecutiva, que era lo que se establecía en la Constitución del 2002, y es lo que se establece en el artículo 124 actual. Porque si tú aspiras y no ganas, quedas también inhabilitado. O sea, lo que te inhabilita no es el derecho de agotar 2 periodos, sino de que el presidente en ejercicio intente la repostulación de forma sucesiva. Bueno, fue modificado. Entonces, que no nos sorprenda si en el devenir de estos días vemos una propuesta, Leonel Fernández, ñanga la fuángala, como diría el programa de Luisito y Anthony. Bueno, se fue el doctor. Gracias al doctor Julio Curi. Miren, ha hablado el doctor Julio Curi, una voz autorizada, experto en derecho constitucional. Les recomiendo a quienes están opinando, emitiendo sus opiniones, que son muy importantes, son valiosas, pero que se edifiquen, señores. Lean la propuesta de modificación constitucional que está disponible. Si no la tienen, me contactan, que se la puedo hacer llegar. Y también la Constitución vigente, que consta de 277 artículos. Aquí hay gente opinando y no se ha leído ni siquiera el primer artículo de la Constitución de la República Dominicana. Entonces, para usted poder opinar y tener peso en su opinión, en su debate, de manera jurídica, tiene que leer o tiene que estudiar la Carta Magna. Bueno, muchas gracias al doctor Julio Curi. Perdimos el contacto final, pero creo que ha sido categórico. Atención a los chicos de las redes, del periódico, nuestra jefa de redacción, altanto.com.do. Julio Curi dice que no solo se lleven los 57 diputados, sino el Senado, los 53, sino el Senado en pleno. Se fue el Senado, ¿verdad? Porque si queremos ahorrar, vamos. Y lo segundo es que no nos sorprendamos, lo que yo estoy diciendo aquí esta mañana. Leonel Fernández quizás está belicoso con la modificación, porque puede pasar también que se presente que como él agotó sus 2 periodos consecutivos, es más, me parece hasta justo, porque ya es verdad, él lo agotó.
No. Claro, claro. Señores, ¿puedo hablar? Porque usted no me han dejado Aquí hablar. los políticos son inagotables. Final. Yo soy dominicano, yo no Mira soy que yo chileno. lo quiero, Soy de aquí. doctor. Nació en Villajuana. De pura cepa. Oh, ¿Verdad que pero sí? ven acá. Adelante, Nelson. Ya, no, vamos, ya me No, entiendo. 5 segundos, que me Por llamó favor. mucho la Y un chin atención las Aquí no se da café ya. opiniones y declaraciones del doctor Julio Curi con el tema de efectivamente, de quedarnos con una cámara única, Unicameral. unicameral y Me con encantaría. que está de acuerdo con que se lleven esos 53 diputados y nos quedemos con 137. Yo espero que si eso se logra, ¿verdad? Si se efectúa, pues que no pase como el 4% que ahora no saben qué hacer con el dinero y está mal administrado. Si efectivamente nos vamos a llevar esos 53 diputados, yo espero que nos demuestren qué van a hacer con ese ahorro, porque Vargavila ahorita mencionó que es un ahorro que se puede utilizar para obras sociales, ¿verdad, Vargavila? El CODUE, Eso suena como muy aéreo. La Confederación de la Unidad Evangélica lo está diciendo. Es que lo está diciendo. Señores, Y una hay que A cosa. veces suena medio ilógico porque, vamos a decir que van a aprobar que se lleven el Senado, vamos a decir. Pero, que lo inviertan en salud mental pero, ese dinero, que hay muchos problemas en salud ahí mental. sí. ¿El Senado va a aprobar eso? No sé. Ah. O sea, Lo dudo. explícame esa parte. Lo dudo. El doctor decía los derechos adquiridos. Es muy difícil. Es muy difícil. Mira, si tú te acostumbras a darle 5 pesos a un muchacho, bueno, ya los ¿Qué 5 va a pesos no pasar? se usan. No sé cuánto que se usan ahora. 100 pesos. Esa es la 100. mesada. Después de ahí tú no se Mira, lo puedes bajar a muchacho. 20. En general, en todo, miren, una cosa que quería compartir, por Ya favor. él terminó. Sí, 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 sí. Porque ya Entonces lo que sube no Fíjense, baja. están apuntando. Sí, pero tenemos fíjense en llamada. algo. Nosotros cometimos, Nelson, bueno, yo Nelson. cometí un error. Había dicho que Leonel no se había pronunciado respecto al tema de la reforma constitucional. Vamos a tomar una llamada y seguimos. ¿Quién nos llama y desde dónde? Bienvenidos. Solo algunos puntos. Muy buenos días, caballero. Le habla Víctor de Dillon. Víctor, Víctor, ¿qué bienvenido. usted dice? Nos Víctor, llevamos al casa. Senado. Nos Nos vemos llevamos al pronto por Senado. allá. Nos vemos. Bueno, pronto. ok, gracias, hermano. Un saludo para todos. Bueno, para llevarse al Senado, primero hay que hacer alguna cuanta cosa. Quien quiere quitar el Senado, Margavila que me diga que es un periodista de larga data, igual que ustedes. Para llevarse el Senado también hay que llevarse el que está gastando 57 o 58 millones por hora para su investidura impecable, él y su régimen. Porque faltando en los hospitales medicina, inyecciones, no le pagan a las enfermeras y con tanta cosa que hay que hacer ya gastando 57 o 58 millones por hora para mostrarle al mundo que somos ricos y la pobreza cogiéndonos y matándonos, que no tenemos ni medicamentos y ni cupo en las aulas. Muchas gracias. Primero que se elimine por ahí. Muchas gracias. Contundente, Víctor, Como siempre. Según Israel Abreu, se gastaron $6 millones. ¿En dónde? En el La toma show de del posesión. Teatro Pero la Nacional. alfombra era de diamante. Yo creo que Debe bajarle no, el es fuego una a la exageración. estufa. creo que fue una cifra excesiva que No, dio no, eso el compadre es- Israel eso es Abreu, imposible. que le baje un poco el fuego a la estufa. Eso debe estar disponible porque si se hizo Sí, con sí, sí. recursos Se públicos. gastaron 3 pesos. Claro, Escúchame algo, Vargavila, debe dice. estar disponible. El doctor Leonel Fernández decía, la independencia del Ministerio Público, eso fue un tuit que él publicó. Dice, la independencia del Ministerio Público siempre dependerá de la idoneidad, honorabilidad, profesionalidad y capacidad de la persona que se define para el cargo, lo mismo que decía nuestro invitado. No de un cambio necesario de la Constitución. La independencia del Ministerio Público no depende de la forma en que se escoge al Procurador General de la República y no depende de que el Poder Ejecutivo someta a una persona o una terna a un organismo colegiado o lo haga en forma directa. Tenemos una llamada. llamadita. ¿Quién nos hable desde dónde? Saludos, Juan Enríquez desde Santiago de los Caballeros, Distrito Municipal, Santiago Oeste. Bienvenido, Juan Enrique. Mire, Su comentario. Muchas gracias. Me llama poderosamente a la atención cómo todos los comunicadores, incluyéndolo a ustedes, se han centrado única y exclusivamente en Leonel Fernández, que si apoya a Maduro, que si esto, que eso, cuando Leonel Fernández no ha establecido posición ninguna de apoyar a Maduro. Pero en cuanto a lo constitucional, también me llama poderosamente la atención que ustedes consultan única y exclusivamente a personas como Curin o como fulano y como que escuchan sus palabras como si fuesen una y exclusiva. Déjeme decirle que las leyes se crean para la posteridad,
no puede crearse retroactivamente. Si hay una modificación a la Constitución, no puede afectar a Leonel Fernández ni a ningún otro candidato. Ahora, como es de conveniencia, y este presidente que lo que ha montado es un circo, un show, este presidente lo que para cubrirse dice que está montando un transitorio que él no puede hacer, pero no puede montar un transitorio contra Leonel Fernández ni contra ningún candidato. Usted no puede una ley hacerla en detrimento de un ciudadano, porque le está violentando precisamente esos derechos constitucionales que tiene ahora y lo que pudiera tener para la posteridad. No se vaya, no se vaya. Entonces una pregunta, me imagino que usted sabe un poco de derecho por cómo habla. Es experto constitucional. Exacto. Por cómo habla. Exacto. Sí, si claro. Usted... ¿qué pasaría para ver el escenario? Yo lo que abrí fue la pregunta, porque yo sí no sé de eso. Tengo un año de derecho en una universidad que la paré en la pandemia, entonces ya no tengo, ¿verdad? Entonces, un año nada más. La pregunta es, si esta asamblea, que fue la pregunta que le hicimos a Julio, presenta una propuesta que inhabilita a Leonel Fernández porque ya agotó sus 2 periodos, técnicamente, ¿qué se puede hacer? Porque yo solo estoy abriendo la pregunta. Bien, existe la Corte Internacional sobre los Derechos Humanos y por consiguiente cuando a un individuo de manera particular, un país X o una asamblea tal le violentan sus derechos constitucionales adquiridos, porque por eso obviamente las constituciones todas de los diferentes países constituyen la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, porque las constituciones de todos los países vienen a salvaguardar los derechos individuales y colectivos de cada país. Cuando un país X le violenta de una manera directa, es decir, valga decirlo, violentando ese derecho a nivel internacional, pues entonces él puede recurrir. No pueden inhabilitar a un ciudadano por un ni derechos políticos, y el tribunal el constitucional, Hugo, aquí, ¿no sería una primera instancia? Por ejemplo, si eso se presenta a la Constitución... Digo yo, si eso se presenta, la Constitución va a ser aprobada porque aplastantemente el PRM y el gobierno tienen mayoría. ¿No sería la primera instancia el Tribunal Constitucional para querellarse? Para dirimir, correcto. Para dirimir. Someter un recurso. Muy atinada esa intervención suya. Y se nota que esas páginas que usted pasó a la izquierda no fueron en vano, ¿verdad? Una cosita. Ellos van a aprobar esa constitución y lo van a aprobar porque incluso ellos están hablando de una manera soberbia. Y ojo, voy a abrir un paréntesis. Lo ocurrido en La Vega es algo dirigido precisamente por este gobierno para justificar como que existe un limbo jurídico en lo constitucional cuando falta un funcionario de la magnitud de lo de La Vega, pero no es que real y efectivamente falta, porque el artículo 64 de la ley 176, párrafos primero, segundo y tercero, dice exactamente quién puede sustituir al alcalde cuando este no existe, lo es la vice, pero cuando el vice o la vicealcaldesa renuncia o no tiene impedimento, lo debe tener, es decir, adquiere, porque el Ayuntamiento de La Vega no está céfalo. El Ayuntamiento de La Vega, si ellos supieran de ley, porque aquí todo el mundo aspira a regidor, a vocal, a senador y no saben nada de ley, entonces quien debe asumir la función de manera interina es el secretario general, y no debe ese secretario general tomar decisiones como por ejemplo cancelar funcionarios, cancelar esto. No puede ese tipo de decisiones ni firmar contratos de envergadura. Debe hacerlo todo de manera administración e interina, y luego este secretario general debe esperar a que el consejo edilicio, en este caso el presidente del consejo, remita al poder ejecutivo a quién está sugiriendo para ello. Y por el artículo 120 de la Constitución de la República, precisamente también el numeral segundo, establece que el presidente de la República debe nombrar a todos los funcionarios. ¿Y quién es un alcalde? ¿Quién es una vicealcaldesa? Es obviamente un funcionario público. En eso entonces, cuando hay un limbo, o mejor dicho, cuando hay una vacante, la asume el presidente de la República. Bueno. Es ahí la situación. Entonces usted me dirá,
No está plasmado en la Constitución, claro, porque las leyes adyacentes remiten a la Constitución. Bueno, ya tiene nombre. Hugo, gracias. Cuando Ya usted venga se- por la capital, pase por aquí por Unicentro Plaza, porque usted Sí, está sí, listo sí. para tener un Mire, programa especializado en la Constitución. Ya tiene nombre y apellido el próximo alcalde de La Vega. Ajá. Anótenlo, que se Cuénteme. lo estoy diciendo Por hoy, favor. en primicias. Fausto Ruiz Valdés. Ese va a ser el próximo alcalde de La Vega, que va a sustituir Pero a por Kevin decreto. Cruz. Entonces, a eso Sí, le sí, voy a sumar, sí. dando seguimiento, Nicolás Castillo, Yamel Castro, Nelson Valdés, Vargavila Riverón, nuestro equipo técnico delante y detrás de cámara, y para toda la audiencia, que ya hoy la historia va evolucionando. Claro. Ya María Teresa Cabrera dijo que fue que la presionaron a Amparo Custodio del PRM. Que el PRM la presionó. Una de las presiones era que tenía que juramentarse en el PRM para poder ocupar la alcaldía. Pero ¿cómo va a ser? Lo Eso es dijo. imposible. ¿Con quién hablamos? Hola, habla Hilda de Bellavista. Gracias, Yo tengo- vecina. Sí, gracias, buenos días. Me gusta mucho su programa. Gracias, La señora. admiro mucho de Colombia y al equipo. Gracias. Pero mi intervención viene con respecto a Leonel Fernández. Sí estoy de acuerdo en que él apoya al régimen, porque si él no hubiese apoyado al régimen, él no hubiese entrado a Venezuela como le impidieron la entrada a Venezuela a los otros mandatarios que estaban en contra. Ese es mi respuesta. Bueno, gracias por hablando su de opinión. Leonel Fernández, señores, la gente que tiene sed de escuchar al profesor, hoy estará como invitado del grupo de comunicaciones Corripio, en el cual también pertenecemos nosotros por Teleantillas. Nos transmitimos de 8 a 10 de la mañana y por Coral 39 estamos de 11 a 1. Entonces, ahí está la información. El día de hoy es el invitado para el almuerzo semanal de Grupo Corripio. Van a salir muchas cosas, atentos, a propósito de la gente que tiene sed de escuchar los otros puntos. Bambán ahorita preguntaba todas qué él va a las decir. dudas serán ¿verdad? despejadas. Así es. Profesor, Yo lo que dos también periodos me y bye bye, pregunto, exacto. bye bye, Yo me pregunto por qué. según esta modificación Sí, constitucional. bueno, tenemos una llamada. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenos días, Señor les bendiga. Le Amén. habla de los trinitarios Pincha Letreros. Adelante. Gracias. Hola, hola. ¿Cuál es su aporte? Mi aporte es felicitarlos por su gran programa que ustedes tienen. Aparte de eso, quiero exhortar que quieren acabar políticamente, sepultar a Leonel Fernández. Leonel Fernández, lo que ha sido un mediador político, tanto nacional como internacionalmente. Lástima que nosotros tenemos que perder un hombre así como Leonel Fernández, un hombre mediador que lo que busca soluciones y la gente le tira. Pero dicho un adagio, que nada sabe lo que uno tiene hasta que lo pierde. Por eso hay mucho Leonel para rato. Pincha letrero los trinitarios. Muchas gracias. Muchas Pero ya lo gracias. tuvimos, Pincha Leonel. letrero. Ya lo tuvimos. Se puso Pincha la letrero. Ya lo perdimos. Ya lo tuvimos porque él dice que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. que Ya lo lo pierde. tuvimos, ya sabemos lo que teníamos. O sea, ya lo probamos. Y ya lo perdimos también. Bueno, aparentemente vamos para allá. Todavía yo diría. Mira, si fuéramos a lo que es justo, bueno, tenemos más llamadas. No le va a gustar a mucha gente esto. Algunos comentarios ahí en YouTube. Siga compartiendo. Saludos. Comente. ¿Con quién hablamos y de dónde? Esa es la democracia. Con Miguel Gurría de la Calle Quisqueya. Gracias, Que yo Miguel. quisiera pedirle al señor presidente, el que ha sometido muchos cambios, que dentro de esos cambios se busque la fórmula de que aquí no haya 40 partidos políticos. Y yo pienso que una de esa fórmula puede ser que la Constitución o la ley electoral diga que solamente clasifican los 5 primeros partidos que terminen ahí. Y luego que esos partidos, los que van el 28, que vayan todos con candidatos propios, que no se pongan en la sombra de un partido grande, para entonces después estar decidiendo, Carlos. Es una propuesta idónea, pero es una utopía Lo- en un país como el nuestro. Claro, porque Sí. Yamel, la más joven del grupo, hizo un aporte invaluable. Cuando Julio Curi dice que deberíamos tener una sola Cámara, para que eso suceda deben votar a los legisladores. ¿Usted cree que los 32 senadores que tienen sendos beneficios, exoneraciones, barrilitos, los cofrecitos de los Dietas. diputados, dietas, van, seguro nacional, internacional, van a decir, sí, tenga mi cabeza, móchemela? Entonces, en ese mismo sentido, hay diputados nacionales de esos partidos minoritarios, mi querido amigo Miguel, que no van a votar para que se les supriman sus derechos adquiridos. Acuérdese que es un principio de derecho y de ley. Pero están amenazados también Colombia, porque el presidente
presidente dijo una frase que a todos nos ha dejado pensativos con el tema del Sopena. Y ellos son mayoría, entonces hay que ver lo que va a pasar ahí. Exacto, pero bueno, ya para cerrar, irnos a la pausa, estará, señores, estemos atentos. Yo sí creo que esta modificación a la Constitución, más allá de estos 4 puntos en el que estoy de acuerdo prácticamente en su mayoría, el tema del Ministerio Público lo dejó afuera el presidente, ¿verdad? O sea que nos complació, ese era el que a mí prácticamente no me convencía, pero hay algo más que puede salir, atentos. Puede ser, ¿verdad?, una sorpresa. En el cine, a mí que me gusta hablar del final de la película, hay siempre un twist, algo que sucede que cambia la óptica de la audiencia, que esté esperando una cosa y pase otra. Y yo voy a decir exactamente que el final de esta película yo misma no me lo sé.